desde antes de estar embarazada o presentar diabetes gestacional y qué consecuencias va a tener en su bebito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber, no? Primero, ¿a quién vamos a diagnosticar? Es decir, tenemos que saber si la diabetes fue antes de estar embarazada o fue gestacional, ¿sí? Para diagnosticar diabetes pregestacional, entonces necesitamos conocer los que son los factores de riesgo obstétricos y factores de riesgo no obstétricos, como por ejemplo obesidad, ¿sí? ¿Cuándo tenemos que diagnosticar a la mamá que tiene diabetes? ¿Sí? Si la vamos a diagnosticar desde antes que esté embarazada la mamá, bueno, ya está en el inicio del embarazo, o más tardío, ¿sí? ¿Y cómo vamos a diagnosticar? Estas tres preguntas son importantes antes de saber qué consecuencias va a tener en el bebé. Bien, entonces, hay muchos factores de riesgo obstétricos que, es decir, le van a consecuencias que puede haber secundario a la diabetes de la mamá. Puede haber muerte perinatal, más bien, esto, o sea, puede ser que ya hayan tenido o que puede tener esto el bebé, ¿sí? O sea, por ejemplo, si ella tuvo una muerte perinatal previa, es posible que la mamá ya haya tenido diabetes desde antes, pero no se haya diagnosticado. Que tenga un bebé con una anomalía fetal congénita, que haya polihidrapnios, que haya preeclampsia, un feto previo macrosómico, un feto previo de pretérmino, previo retraso del crecimiento en algún bebito, que haya tenido abortos recurrentes o que haya infecciones frecuentes del embarazo. Entonces, todos estos antecedentes son bien importantes para saber si una mamá tiene posibilidad de haber tenido diabetes en otros embarazos y que no se hayan diagnosticado, ¿sí? Ahora, hay factores de riesgo que no son obstétricos, como edad materna avanzada, historia familiar de diabetes, obesidad, glucosuria, glicemia normal. Espérenme tantito. Ay, que me falta el aire. Entonces, hay factores de riesgo no obstétricos como la edad materna avanzada, historia familiar de diabetes, obesidad, glucosuria y glicemia normal. Entonces, todo esto es muy importante conocerlo en una historia clínica. ¿Cuándo vamos a diagnosticar? ¿Sí? Entonces, vamos a tener que diagnosticar diabetes pregestacional, y les digo, esto lo podemos hacer desde consultas preconcepcionales, o sea, desde que la mamá está planeando embarazarse y vemos que la mamá tiene obesidad, es grande, tiene hipertensión o tiene antecedentes familiares muy importantes, o tiene antecedentes de haber perdido un bebé o que el bebé fue macrosómico. Entonces, desde aquí dices, ok, antes de que te embaraces, hay que diagnosticarte diabetes, ¿sí? Ahora, entonces tenemos que hacer, tratar de hacer el diagnóstico en una consulta anticonceptiva. En la consulta puede ser como, o sea, desde que la mamá quiere o no embarazarse, dice, es que no sé si quiero tener un bebé, no sé si quiero tener un bebé. Entonces decir, oye, a ver, espérate, tienes obesidad, ¿no? O tienes hipertensión, obesidad y toda tu familia tiene diabetes. ¿Estás segura que estás lista por en caso de que te embaraces, que esté bien? Entonces, desde aquí podemos modificar todo eso, ¿no? Puede ser en la consulta como prematrimonial o desde antes de que vaya a empezar como inicio de actividad sexual. Puede ser una consulta preconcepcional cuando estén empezando, pensando tener bebé, ¿sí? Y en la primer consulta prenatal. Posteriormente, eso sería como una diabetes pregestacional. Una diabetes gestacional, ¿cuándo la vamos a diagnosticar? Entonces, a toda mujer embarazada hay que hacer un screening para tratar de detectar diabetes, sobre todo en poblaciones de mucho riesgo, como lo que es el mexicano, ¿sí? El latino tiene mucho riesgo de tener diabetes y entonces, por tanto, tiene mayor riesgo de tener diabetes gestacional. Entonces, a toda mujer embarazada tendríamos que hacerle un screening. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Entre la semana 24 y 30, si no hay factores de riesgo. Pero si hay factores de riesgo como o sea, la abuelita también tuvo diabetes gestacional,
o tiene obesidad la señora, o tiene antecedente, un hijo macrosómico y no se diagnosticó diabetes antes de embarazada, entonces desde la semana 18-22 de gestación tenemos que tratar de diagnosticar lo que es diabetes gestacional. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entonces tiene que ser con una curva de tolerancia a la glucosa. Si ustedes recuerdan cómo hacíamos, bueno, no sé si a ustedes les dije, pero para hacer diagnóstico de diabetes, para la curva de tolerancia a la glucosa se hace con 1.75 gramos de glucosa anhidra por kilo, pero un máximo de 75 gramos. En la mujer embarazada no la vamos a hacer con tanta glucosa, sino la vamos a hacer desde 50 gramos de glucosa anhidra. Ok, digamos que ya diagnosticamos a esta mamá. Entonces, ¿qué es lo que nos va a preocupar acerca del bebé? ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos va a preocupar con respecto a la mamá? ¿Sí? Entonces, puede ser que haya descompensación de una diabetes, por ejemplo, que la mamá ya tenga diabetes y entonces el embarazo la descompense, o que empiece como una diabetes gestacional, pero que rápidamente se descompense. La mamá embarazada puede también sufrir cetoacidosis, puede sufrir cetoxemia, puede tener asociada a la diabetes infecciones de vías urinarias de repetición, y entonces ustedes saben las consecuencias de una infección de vías urinarias en una embarazada, ¿sí? Desde amenaza de aborto, amenaza de parto pretérmino o bien parto pretérmino, ¿sí? Hay que valorar lo que es, puede tener mayor riesgo de polidrapnios, también tiene mayor riesgo de agravamiento de procesos microvasculares, es decir, si la mamá ya tiene diabetes de mucho tiempo, o sea, que tiene diabetes desde los 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y se embaraza, pues realmente tiene mucho tiempo de evolución de la diabetes y obviamente mucho mayor riesgo ya de complicaciones crónicas, ¿sí? Entonces, es posible que haya una descompensación de la mamá, de la nefropatía, de la retinopatía, de la neuropatía, cuando se embaraza. Entonces, todo esto es importante que una mamá que tiene diabetes sepa del riesgo que puede tener si se embaraza, ¿sí? Si ella dice, está bien, pues adelante. Y si no, dices, bueno, pues primero me súper controlo la diabetes y después me animo a tener un bebé, ¿sí? Y ya después son las consecuencias que puede haber en el bebé, que puede haber desde la etapa fetal, en la etapa perinatal o en el periodo neonatal inmediato, o bien los efectos que causa a largo plazo, ¿no? Que pudiera parecer que el bebé nace bien, no hubo complicaciones, se fue a casa, vive bien, pues sí, pero el riesgo que le estamos dando por la programación metabólica de tener diabetes y de tener obesidad va a ser muy importante. ¿Cuál va a ser la fisiopatología? Entonces, de forma fisiológica, hay dos momentos en la vida en la que va a haber resistencia a la insulina. Una es en la pubertad y la otra es en el embarazo, sobre todo en el tercer trimestre. Esto por las hormonas que se producen tanto en la pubertad como en el embarazo, ¿sí? Hay factores hormonales que van a participar en estos ya bien conocidos, como lo que es el lactógeno placentario, el cortisol y la prolactina, ¿sí? En estos pacientes en un inicio va a haber hiperplasia de células beta con disminución de la glucosa sérica. Entonces, la mamá sabe, sabe qué es lo que tiene que hacer, qué hay que modificarse en el cuerpo para que el bebé no sufra, ¿sí? Y el bebé también sabe qué es lo que tiene que hacer para evitar ponerse malito, ¿no? Entonces, la mamá, si tiene una diabetes tipo 2, va a tener una hiperplasia de células beta, ¿sí? Y por tanto va a aumentar la producción de insulina en el embarazo. Y esto me va a ocasionar, esto para que disminuya la glucosa sérica, la mamá no tenga como crisis de hiperglicemia y que no haya una hiperglicemia en el feto, ¿sí? Entonces, ya el páncreas de la mamá lo sabe, ¿sí? Después, va a haber también una respuesta a nivel del posreceptor. Entonces, viene mayor insulina y hay una alteración en la vía después de este receptor. Es decir, va a haber una resistencia a esta insulina. ¿Qué le va a pasar al bebé que se va a ver expuesto a esto? Que se va a ver expuesto a una hiperglicemia y que se va a ver expuesto a una hiperinsulinemia.
Si es una mamá que tiene diabetes tipo 1, entonces aparentemente pues la mamá no produce insulina, ¿sí? Pero se le está aplicando insulina. Y en el momento en que se le aplica insulina y que hay una resistencia a esta insulina en el embarazo, tenemos que aumentar la dosis de insulina. Entonces, el bebé de un hijo de madre con diabetes tipo 1 también se ve expuesto a una hiperinsulinemia, nada más que esta hiperinsulinemia va a ser exógena. El bebito puede tener malformaciones, puede tener riesgo de muerte temprana. Esto principalmente en diabetes pregestacional, ¿sí? Entonces, si la mamá ya tiene diabetes, hay mucho mayor riesgo de que el bebito nazca con malformaciones o que muera desde muy temprano, ¿sí? Obviamente, los efectos en el bebé van a aumentar según la gravedad de la diabetes. Si es una señora que está bien controlada, pues entonces no va a haber tanto problema. Por el contrario, si es una persona que nunca se ha controlado, que necesita mucha insulina, que necesita más de un hipoglucemiante oral, entonces la gravedad y las complicaciones pueden ser muchísimo mayores. A nivel, ¿cuáles son las principales malformaciones congénitas? Va a haber alteraciones a nivel del sistema nervioso central, cardiopatías congénitas, alteraciones musculoesqueléticas. Puede haber defectos del cierre del tubo neural, es decir, anencefalia y mielomeningocele. Esto se puede manifestar como polidramnios. Ya que les comentaba, ¿no? Cardiopatías congénitas, otra vez, cardiopatías congénitas. De las alteraciones musculoesqueléticas, lo más característico de todos es un síndrome de regresión caudal, es decir, se asocia a alteraciones anorrectales, es decir, atresia renal, atresia anal, a malformaciones vertebrales, malformaciones urológicas, alteraciones genitales y grados variables de función de extremidades. Puede ser como sirinomelia. Esto es lo que le vamos a llamar como un síndrome de regresión caudal. Además, puede haber alteraciones de las arterias umbilicales, es decir, no va a haber dos, sino va a haber, va a haber una arteria umbilical, va a haber, puede haber polidactilia, puede haber anomalías vertebrales, nuevamente, o sea, aisladas o parte del síndrome de regresión caudal, y puede haber también pie equinovar. Puede haber alteraciones como microcolon o síndrome de Davis, que es una obstrucción intestinal, pero que revierte a tratamiento conservador. Es decir, se puede considerar como una alteración transitoria. Es decir, una obstrucción intestinal, pero que responde bien y no va a ser para siempre. En la etapa fetal, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Entonces, va a haber efecto de la hiperglicemia. Pareciera que la hiperglucemia no es, o sea, como que es inocua, pero la hiperglicemia provoca gran toxicidad, ¿sí? O sea, la glucosa como tal es tóxica. Esto principalmente en las primeras 8 semanas de embarazo, ¿sí? Va a haber alteraciones de la glucólisis, deficiencia de ácido araquidónico con inhibición de la somatomedina, ¿sí? Va a haber descenso del ácido ascórbico intracelular, elevación plasmática del ácido de hidroascórbico, inhibe la mitosis celular y por eso la hiperglicemia es teratogénica, ¿sí? Entonces, la glucosa es tóxica, es teratogénica, inhibe la mitosis celular. Puede asociarse a una desnutrición inútero, esto con pacientes que ya hay afección microvascular y que está reduciendo el aporte de micronutrientes a nivel de la placenta, ¿sí? Y esto lo podemos ver en hijos de madre diabética, pero con una diabetes sobre todo de larga evolución. Por otra parte, o sea, por un lado puede haber desnutrición y por otro lado puede haber macrosomía, ¿sí? La macrosomía la vamos a definir con un peso mayor a 4 kilos, es decir, cuando el bebé en peso esté arriba de la percentila 90 en las curvas de crecimiento intrauterino. Se va a asociar principalmente a obesidad materna, a un pobre control metabólico de la semana 20 a la semana 30, a multiparidad, a antecedente de hijo macrosómico previo y aumento excesivo de peso durante el embarazo, es decir, mayor a 15 kilos.
Y es increíble ver cómo llega una mamá a consulta y dice, tengo 3 hijos, ok, ¿cuánto pesaron sus hijos? El primero 4,5, el otro 4,200, el otro 4 kilos. Y dices tú, o sea, ¿cómo es posible que no hayamos hecho nada para prevenir esto? Ok, no sabías que tenías diabetes o la obesidad, nadie te dijo que era mala en el primer embarazo. Pero después del primero ya no es posible volver a lo mismo, ¿sí? El bebé macrosómico tiene varias características. No es solamente un bebé pesado, ¿sí? A nivel del fenotipo puede tener un aspecto pletórico, una fascia Cushing, un panículo adiposo abundante, hipertricosis en cara y orejas, jiba dorsal, abdomen globoso con hepatomegalia y puede estar hipotónico. O sea, sí se ve como un gordito, ¿sí? Pero aparte va a tener algunas otras, o sea, es grande por dentro y por fuera, ¿sí? O sea, puede tener lo que es hepatomegalia, esplenomegalia, cardiomegalia. Se va a asociar a trabajo de parto prolongado, difícil y por tanto hay mucho riesgo de un embarazo distóxico, que haya distosia de hombros, fractura de clavícula, de húmero, lesión de plexo braquial y de parálisis diafragmática. Claro que el bebé puede morir, ¿no? Puede morir desde muy temprano, o sea, ser como un aborto, o bien que puede morir en etapas más tardías. Es decir, puede presentarse con un óbito, que se va a decir una muerte fetal, pero en un bebito mayor de 20 semanas, es decir, que ya pesaba 500 gramos. A eso le vamos a llamar óbito. Se va en el parto, en el momento del parto, puede haber trauma obstétrico, y esto va relacionado a la macrosomía. Puede haber también prematurez, ¿sí? Y entonces factores de riesgo de, o sea, sobre todo cuando se asocia a hipertensión arterial y obviamente que va a ocasionar ruptura prematura de membranas. Puede haber asfixia perinatal, afección multiorgánica, y esto está más asociado a lo que es mal control glucémico, a hipertensión, a desproporción cefalopélvica y parto prolongado. Eso fue antes de que naciera el bebé, ¿sí? Y después no se acaba aquí, o sea, las complicaciones pueden ser también en el neonato inmediato. ¿Qué complicaciones puede haber? Va a haber complicaciones metabólicas y de estas, pues obviamente va a ser la hipoglucemia, ¿sí? Quedamos que la mamá, para tratar de evitar la hiperglicemia, va a aumentar sus niveles de insulina, ¿sí? Pues le va a pasar lo mismo al bebé. El bebé, en el momento en que se ve expuesto a una hiperglicemia de parte de la mamá, como su páncreas está saludable, el páncreas del bebé empieza a producir mucha insulina. Y entonces, cuando el bebé nace con mucha insulina y rápidamente va a consumir lo que es la glucosa. Y por eso me va a dar hipoglucemia. La hipoglucemia se va a presentar en las primeras 72 horas de vida. ¿Cómo vamos a definir hipoglucemia? ¿Sí? Entonces, antes de las 72 horas, si es un pretérmino, menos de 20 miligramos por decilitro. En las primeras 72 horas, menos de 30. Pero si bien ya pasó las primeras 72 horas y no presentó hipoglucemia, también puede presentar hipoglucemia más tardío, después de las 72 horas, ¿sí? Y entonces hipoglucemia después de las 72 horas se va a considerar cuando la glucosa sérica esté menor a 40. Es decir, un bebé que nace macrosómico no se puede ir a casa inmediatamente, se tiene que vigilar porque tiene mucho riesgo de hacer hipoglucemia de forma temprana, pero también de forma más tardía. Se va a manifestar esta hipoglucemia como temblores distales gruesos, como hipotonía, como dificultad respiratoria, llanto agudo peculiar, sudor frontal de gota gruesa, apnea y convulsiones. Todo eso es lo que hay que vigilar en un bebé macrosómico.
no precisamente tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos, o sea, simplemente puede estar ahí en el hospital, o sea, siendo cuidado por la mamá, pero que de momento si presenta, o sea, estarle tomando como glicemia capilar, o bien si presenta algún síntoma, pues inmediatamente corregir lo que es la hipoglucemia. ¿Cada cuánto hay que tomar la glicemia capilar? Entonces, hay que tomar a los 30 minutos, a la hora, a las 2 horas, a las 3, a las 6, a las 12, a las 24, a las 26, a las 48 horas, a las 36, pero no son aquí 26 horas, sino son 36 horas y a las 48 horas. Es decir, sí tenemos que estar súper monitoreando. No quiere decir que le vamos a estar tomando cada hora, no, probablemente en las primeras horas sí, pero posteriormente ya vamos a ir prolongando, ¿sí? Después, ¿qué es lo que vamos a hacer con el tratamiento? La alimentación tiene que ser precoz, o sea, nace y si sé que es macrosómico o que es hijo de madre diabética, aunque no haya tenido macrosomía, ¿sí? Porque también esta macrosomía tiene que ir mucho del lado de la edad gestacional. Quedamos que el hijo de madre diabética tiene mucho riesgo de nacer pretérmino. Entonces, por lo general, nacen pretérmino, pero por ejemplo, nacen 36 semanas y pesan 3,8 kilos. Dices, a ver, tienes que valorar el peso en base a la edad gestacional y por eso es que tiene que ser mayor a la percentila 90. Entonces, no dejémonos llevar solamente por el diagnóstico de 4 kilos, porque ese bebito que tal vez no alcanzaba los 4 kilos, pero si es macrosómico para su edad, entonces también a ellos hay que considerarlos y estarlos vigilando. Entonces, nace inmediatamente hay que darle de comer, ¿no? Si por algo no pueden comer, bueno, por lo menos darles glucosa por a través de un catéter, ¿sí? Si a pesar de la alimentación precoz es hipoglucemia, ya, se tiene que, o sea, puede ser que si es hipoglucemia le des de comer y se corrija y ya, ¿no? Nada más que lo tienes que estar dando de comer a cada ratito y estarlo vigilando. Si a pesar de que le estás dando de comer te das hipoglucemia, entonces tienes que ingresarlo para empezar tratamiento intravenoso, para mantener glucosas más de 45, o sea, tampoco lo queremos súper alto, más de 45 está bien. ¿Cómo vamos a iniciar la corrección de glucosa? La vamos a iniciar con glucosa al 10%. Ojo, corregir una hipoglucemia con glucosa al 50% no está bien, ¿sí? O sea, tenemos que, sí, dar carga de glucosa, pero no tiene que ser con glucosa al 50%. Entonces, glucosa al 10%, 2 mililitros por kilo. Esto en 5 a 10 minutos. Y posteriormente con infusión continua con mantener una glucosa kilo minuto de 6 a 8 miligramos kilo minuto. E ir aumentando el aporte a 2 miligramos kilo minuto cada 20 minutos hasta mantener una glucemia más de 45. Si la concentración de glucosa la llevo a más de 12%, necesito tener una vía central. Si la glucosa está estable ya 12 horas, pues tampoco lo voy a dejar súper alta todo el tiempo. Tengo que ir disminuyendo el aporte de 1 a 2 miligramos kilo minuto cada 3 a 6 horas. ¿Ok? Ahora, eso fue hipoglucemia. ¿Qué otras complicaciones puede haber? Puede haber desequilibrio electrolítico. Dentro de ese desequilibrio hidroelectrolítico puede haber hipocalcemia e hipomagnesemia. ¿Cómo se va a manifestar? Con un calcio sérico menor a 7 miligramos por decilitro o calcio iónico menor a 3,5 y el magnesio menor a 1,5 miligramos por decilitro. ¿Qué es lo que hay que hacer? En el niño hay que tomar calcio a las 6 horas, a las 24 horas, ¿sí? Y también magnesio si la hipocalcemia es persistente. Entonces, obviamente si vas a tomar unos electrolitos séricos, pues hazlos completos, ¿no? Pero no tienes que estar tomando control de magnesio a menos de que el calcio esté bajito. Hay mayor gravedad en... ok. Ya. La hipocalcemia, hipomagnesemia, también puede que no sea inmediata, sino puede ser dentro de los primeros 4 días de vida. Entonces, volvemos a lo mismo. El niño macrosómico o hijo de madre diabética tiene que ser vigilado no solamente en las primeras 24 horas. Dentro de las complicaciones cardiorrespiratorias puede haber síndrome de dificultad respiratoria y eso puede ser por deficiencia de surfactante. Lo que pasa es que el hiperinsulinismo fetal inhibe la producción de surfactante, retrasa la maduración pulmonar, a bloquear o disminuir los receptores pulmonares de glucocorticoides.
Inhibe las enzimas que actúan en la síntesis de los fosfolípidos, afectando la producción de fosfatidilcolina y de fosfatidilglicerol. Volvemos a lo mismo, la glucosa es tóxica, ¿sí? Puede haber miocardiopatía hipóxica, eso puede ser como repercusión de la asfixia, puede haber una isquemia subendocárdica. Puede haber miocardiopatía hipertrófica, es de lo que más nos preocupa, ¿sí? Puede haber hipertrofia de las paredes y el tabique interventricular, y esto provocado por el hiperinsulinismo. Quedamos que el hiperinsulinismo es una hormona anabólica que nos hace crecer en general todo el cuerpo y hace crecer el músculo. Entonces, como el corazón es un músculo, por eso puede haber hipertrofia miocárdica. Puede haber cardiopatía congénita, como transposición de grandes vasos, comunicación interventricular y coartación aórtica. También puede haber complicaciones hematológicas como policitemia, hiperviscosidad, aumento de eritropoyetina por hipoxia crónica, temblores finos, succión débil, letargio, taquipnea, cianosis, hipoglucemia por consumo de glucosa. Todo eso es policitemia. Entonces, los eritrocitos consumen glucosa, ¿sí? Entonces, si tengo una policitemia, puedo también provocar mayor hipoglucemia. Si ya de por sí había riesgo de hipoglucemia, pues mucho mayor si hay policitemia. Hay que hacer hematocrito si el bebito se ve sobre todo plectórico o está muy ictérico, ¿no? Puede haber hiperbilirrubinemia, y esta hiperbilirrubinemia puede ser secundaria a la prematurez, a la hipoxemia, a la acidosis, a la hipoglucemia o bien a la policitemia. Y todos esos eritrocitos pueden irse como destruyendo y entonces provocar ictericia. Puede haber trombosis de la vena renal. Y entonces quedamos que hemos visto cómo puede haber consecuencias, ¿no? Desde a nivel fetal, muy tempranito, más tardío, neonato, inmediato, y ahí no se acaba la cosa. O sea, puede haber complicaciones también a largo plazo, como diabetes, obesidad, curvas anormales de tolerancia a la glucosa, déficit neurológico asociado a un trauma obstétrico, asfixia, a peso bajo nacer, a prematurez, a complicaciones vasculares. A esto es lo que le vamos a llamar como programación metabólica. El bebito cuando se ve expuesto a una hiperinsulinemia, a una hiperglicemia, modifica toda la función del páncreas. Esta hiperplasia de células beta se queda, o sea, si bien después como que se duerme la producción de insulina porque responde a los niveles de glucosa, hay esa hiperplasia del páncreas, posteriormente te lo va a cobrar. Ese páncreas grande va a producir posteriormente más insulina. Entonces, pues, tiene muchísimo más riesgo de tener una diabetes o sea, posterior, ¿sí? Y también la hiperglicemia como tóxica, la hiperinsulinemia, lesionan también el adipocito, lesionan lo que son las adipocinas, y entonces me favorece lo que es mayor obesidad. ¿A qué vamos? Entonces, un embarazo no es cualquier cosa, una enfermedad endocrina no es cualquier cosa. Cuando se combinan, puede haber grandes consecuencias, y aquí el único que va a sufrir, bueno, también la mamá, ¿no? Pero realmente el que va a sufrir es el inocente, que es el bebé. Entonces, si estamos pensando que una mamá va a embarazarse, tiene que estar saludable. Tiene que tener hábitos saludables, tenemos que descartarle que ya tenga enfermedades crónicas como lo que es la diabetes. Y si bien la mamá que tiene diabetes, sobre todo diabetes tipo 1, tiene todo su derecho a tener un bebé, pues entonces necesitamos que ella esté comprometida, que el médico esté comprometido, que la familia esté comprometida para tener un buen control de su diabetes. Y por otra parte, nosotros como médicos tenemos que estar súper capacitados para saber tratar a la mamá, ¿sí? Actualmente se están autorizando más medicamentos hipoglucemiantes. Por ejemplo, ahorita la metformina ya se superusa, ¿no? Casi resistencia a la insulina, embarazada, sigue con tu metformina, ¿sí? Obviamente empezamos con alteraciones de curva de tolerancia a la glucosa y insulina. Ya no le tenemos miedo a metformina, ya no le tenemos miedo, pero tampoco a la insulina. A la insulina cada vez nos ha permitido mayor control de la embarazada. Y lo único que tenemos que hacer es mantener un monitoreo continuo, que la paciente se ponga en cintura en cuanto a la alimentación y al ejercicio, y de esta forma vamos a hacer que la paciente esté bien, ¿sí? No tenemos que olvidar lo que es algunos tipos de diabetes, como lo que es el MODY, ¿sí? Donde hay un tipo de MODY en el cual se asocia a diabetes gestacional. Entonces,
es dentro de una historia clínica materna, necesitamos asegurarnos de que no haya riesgo de esta diabetes gestacional, sospechando que puede haber riesgos de MOT. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Abuela, tía, prima, todo esto que han tenido diabetes gestacional, porque entonces esta paciente también puede tener diabetes gestacional, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo que quiera comentarme? Y si, por ejemplo, Doctora, ¿le puede regresar a la diapositiva anterior, la que solo tenía esa? Gracias. y si, por ejemplo, nunca se dio cuenta de su embarazo, Pues está súper mal. Entonces aquí tenemos que asegurarnos que no solo las mamás sean saludables, ¿sí? Sino que todas las personas seamos saludables, porque no sabes, o sea, digo, qué malo que nunca te diste cuenta del embarazo, no, algo ahí pasó raro, pero si hay caso, o sea, sí hay, tengo muchos pacientes que sí, yo no lo creo posible, pero que se dan cuenta del embarazo en el momento que llegan, ¿no? Así ya a parir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre hay que estar cuidando nuestra salud, siempre hay que estar haciendo esos screening, así, sobre todo si hay factores de riesgo, ¿no? Soy mujer, estoy en edad reproductiva, si bien use no método anticonceptivo, tenga o no pareja, lo que sea, tengo que estar saludable por en caso de que me embarazara y no lo supiera. ¿Sí? Y te digo, el hecho de que la metformina sea es el medicamento que más se utiliza y que la insulina ya no sea teratogénica, entonces, pues si bien se embarazó y no supo, si mantuvo un buen control, pues no va a haber tanto problema, ¿sí? ¿Alguien más? Doctora, si una vez que una madre haya tenido problemas con su bebé, siempre los va a volver a tener. No si mantienes un buen control. O sea, todas estas complicaciones son si hay un mal control metabólico. Si hay un buen control metabólico, no tienes por qué tener todas estas complicaciones. Entonces, si ya, o sea, no tenía una buena orientación y tuvo problemas con su primer bebé, si todos nos aplicamos, el segundo bebé no tiene por qué salir mal. ¿Sí? Listo. Pues ya se va a acabar. Ajá, dime. ¿Ya? No, muchas gracias. Bien, pues que les vaya muy bien, muchísima suerte, que terminen bien su semestre. Ahí tienen mi contacto, cualquier cosa que necesiten, pues con mucho gusto les pudiera ayudar. ¿Sí? Hoy sí ya tengo los artículos para mandárselo, por lo menos para que los tengan ahí en su computadora. ¿Sale? Bye. Gracias. Gracias, doctora.